Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a la presentación del libro de Santiago Maqueda y Santiago Castro Videla, La Delegación Legislativa y el Estado Regulatorio. Gracias, doctores Mairal y Bianchi. La verdad, tenerlos acá es un honor para los dos. Muchas gracias, doctor Mairal, por el concepto de lo pickwickiano. La verdad, va a ser de mucha utilidad para interpretar, de hecho. Y al doctor Bianchi por reconocernos la utilidad del concepto del agujero negro. La verdad, le hicimos lugar a la crítica y lo bajamos al subtítulo. Sí, en ese punto tenía razón. Pero, bueno, y Santi, qué placer estar de vuelta acá 2 años después. Para los que no saben, hace 2 años, es casi exacto, 17 creo que fue de noviembre de 2015, estábamos presentando el libro anterior, ¿no? Entonces, estar aquí de nuevo, algunos nos preguntaban, bueno, ¿por qué? ¿Cómo hacen para sacar las cosas tan rápido, ¿no? Si tenían algún plan así muy general, ¿no? Para ir sacando todas estas publicaciones. Y la respuesta en general es que sí, nosotros hace 5 años hicimos un plan quinquenal de todas las publicaciones que queríamos sacar. No, mentira, no hicimos ningún plan. Y eso es un punto importante que quería decir. Ya la verdad, los doctores Mairal y Bianchi cubrieron y creo que han hecho la mejor presentación que pueden hacer del libro, con lo cual no les quiero vender el libro. Lo único que quería agregar es algunos elementos sobre la historia del libro, y es que nunca nos planeamos hacerlo, ¿no? Esto es una derivación de una línea de investigación que viene del año 2010, publicamos algunos artículos en el 2011, algunos capítulos en el libro anterior, pero fuimos viendo que teníamos algunas ideas que considerábamos útiles y que tenían carácter más general que el acotado margen del trabajo anterior. Entonces teníamos, bueno, ¿por qué no hacemos un libro? Y empezamos, y cuando empezamos a explorar y ver los capítulos que ya teníamos, una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Empezamos a advertir las paradojas que tenía, que muy bien plantearon recién, el artículo 76 de la Constitución, la contradicción que había un poco entre la jurisprudencia, la práctica constitucional, la práctica legislativa, la doctrina, ¿no? Todos estos problemas. Y en algún momento, así de forma muy espontánea, yo había leído en su momento un paper de Stephen Hawking sobre los agujeros negros. No entendí nada, pero sí entendí la idea básica, ¿no? Y hablando con Santiago, pensando un poco qué título darle, bueno, surgió esta idea, bueno, el agujero negro de la regulación. Y nos sirvió, llegó al final. Fue un mes muy intenso que trabajamos en este tema, julio de este año creo que fue. Y entonces, hacia el final, surgió esta idea, así hablando del agujero negro, y nos sirvió como para contar la historia bien. O sea, sirvió como un hilo conductor para reescribir buena parte del libro y de cómo se lo contaba. Y entonces fue como, al final, entró como la frutilla que faltaba para completar la torta, ¿no? Y terminó dándole mucho mayor sentido y mayor poder de convicción a la exposición. Entonces, yo creo que en general cuando preguntan lo interesante es eso, es el haber trabajado con Santi, tenemos muchísimas facilidades, para los que no saben, con Santi hablamos todos los días. Nos escribimos, o al menos por WhatsApp, todos los días hablamos. Entonces, yo lo considero mi hermano, en general nuestras parejas genera algunos resentimientos, no sé, como que no está claro si es hermano o otra cosa, pero la verdad trabajamos muy bien y lo interesante es cómo las cosas se fueron dando de forma espontánea, no planificada, descentralizada, ¿no? Hasta caótica a veces, pero yo creo que eso, al menos desde mi perspectiva, es muy útil, ¿no? ¿En qué sentido? Yo creo que 2 grandes lecciones me ha dado. Por un lado, lo bueno y productivo que es el trabajo en equipo, ¿no? A veces cuando uno ve un libro en coautoría, de algún modo transmite la idea de que, bueno, esto fue más fácil que hacerlo de a uno. En parte es verdad, es decir, la investigación se divide a la mitad, hay cierta división de tareas, se multiplican las habilidades, pero por otro lado es mucho más difícil. Con Santiago, cada idea que tengo me la cuestiona, me la refuta, y hay que consensuar absolutamente todo, ¿no? Entonces eso desarrolla una dinámica de mayor tolerancia, mayor diálogo, mayor apertura al estar equivocado, a la posibilidad de que el otro venga con una idea mejor a la mía, ¿no? Que traiga una idea mejor. Y todo eso de algún modo son valores republicanos muy fuertes, ¿no? Que se ven, si quiere, al nivel más micro. Y por otro lado, también lo que uno ve es
cómo, o sea, estas cosas no las podríamos haber planeado nunca de forma centralizada, ¿no? De algún modo las limitaciones que siempre se marcan desde la economía de la planificación central, ¿no? Si nosotros no podíamos planear hace 5 años, ¿qué íbamos a estar escribiendo hace 5 años? Bueno, un señor en un despacho, bueno, menos va a saber a qué precios, qué hay que vender, cuándo, cómo, en el día de mañana, ¿no? Entonces, de algún modo, yo creo esta experiencia sí es, desde mi perspectiva, Santi, es un placer, la verdad, y sí, de forma más general, yo creo que se extrapolan como ejemplos sobre la importancia del trabajo en equipo y de los valores de la tolerancia, el diálogo, y la exposición, un poco lo que decía recién también el doctor Bianchi, ¿no? De que la verdad no es clara, no es simple. Bueno, justamente eso, el trabajo en equipo, el marketplace of ideas, como se dice, ¿no? El mercado de las ideas, favorece muchísimo llegar a ideas mucho más contundentes que si uno las habría pensado solo, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo único que quería agregarles. Santiago ahora va a dar los agradecimientos, lo cual les adelanto que suscribo todos, ¿no? Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Primero que nada quiero agradecer al doctor Maral y al doctor Bianchi, Alberto, por la espectacular presentación. Para nosotros es realmente un honor tener también aquí presentes a un montón de profesores, juristas de la talla del doctor Casaña, el doctor Satsai, Alfonso Santiago y muchos otros. Es realmente un honor. Yo quería agradecer simplemente, pero voy a hacer una breve consideración sobre el tema del orden espontáneo. Empezamos a escribir en el 2010 como consecuencia de un memo de 20 páginas para un cliente que nos preguntó si estaba vigente la ley de abastecimiento. Escribimos 40 y lo tuvimos que reducir a 20 porque era una cosa inexplicable y difícil de transmitir, sobre todo una empresa que venía de afuera, todos los problemas que había en el medio, para explicar si estaba o no vigente. Eso disparó una serie de inquietudes y líneas de investigación que derivaron en no solo el tema de los controles de precios y las líneas de regulación económica, sino fundamentalmente en el tema de la delegación, porque es el instrumento a través del cual, en definitiva, y en los últimos 75-80 años, se instrumenta la regulación económica en nuestro país. Y desde el 94 tiene un corsé, que es el artículo 76, que lo han explicado muy bien Alfonso Santiago, Alberto, en sus trabajos posteriores al libro del año 90, y el doctor Casaña y muchos otros autores que están aquí. Pero nosotros pensamos que no había más que decir hasta que nos metimos en el tema y empezamos a ver que había un montón de interrogantes que no estaban abordados. Y allí nos encontramos con un agujero negro, que lo encontramos hacia el final. Sobre la dinámica de trabajo, la verdad, Santi, es un placer. Siempre de a dos es más divertido, se llega a mejores ideas. La verdad compleja abordada de a dos siempre es mucho mejor que abordada de a uno. Las cosas que se logran, al menos en mi humilde opinión, son mejores. Lo que hacemos juntos es mucho mejor de lo que yo podría hacer solo, básicamente. Y además uno se enriquece en el camino, con lo cual el combo cierra por todos lados. Entonces agradecerte también a vos. Quiero agradecer el tema del orden espontáneo. En el contexto del orden espontáneo, como todos saben, también se requiere de muchísimo esfuerzo, se requiere en buena parte también de capacidad, que cuando son dos cabezas obviamente se potencia, pero sobre todo también se requiere una cuota importante de suerte. Suerte de conocer personas buenas, brillantes, en el camino que atravesamos en la vida, con quienes poder enriquecernos, de quienes aprender, con quienes tener diálogos que realmente sean fructíferos y permitan abordar un poco mejor esa dimensión tan compleja que es la verdad y la realidad en última instancia. Y en ese grupo de personas hay muchas, empezando por nuestros socios y compañeros de trabajo con quienes compartimos el día a día: Alberto Bianchi, Nino Galarce, Estela Sacristán, Luis Dates, Fran Sama, que trabajan con Santi. Pero también hay muchas otras. Queremos agradecer especialmente a la editorial que confió en nosotros por segunda vez, que es Rodolfo Gómez y Hernán Vizcayar, pero también hay muchas otras personas que nos acompañan, fundamentalmente Alfonso Santiago, Valentín Turicornejo, Fabián Canda, que hoy no pudo estar, tengo entendido, Miriam Ganega, que no pudo venir, con quienes también intercambiamos ideas,
dialogando y leyéndolos a través de sus obras, y nos han iluminado y nos han mostrado el camino junto con muchos otros, como el doctor Casani, el doctor Sapsay, el doctor Barra. Otra persona muy generosa que conocimos en este camino fue el doctor Meiral, que cuando le escribíamos mails en el 2010 enviándole nuestros primeros artículos tenía la delicadeza de contestarlos, pese a que vive a la velocidad de la luz, y allí se generó una interesante relación que terminó con el excelente prólogo que nos regaló y esta presentación de hoy, que fue excepcional. Agradecer mucho también a los funcionarios judiciales destacados que están aquí hoy, también a los prestigiosos autores y juristas, a la Universidad Austral, en particular al decano Jorge Albertsen, a María Gattignoni, a Alfonso y a todos los que están en la comunidad del Austral, que siempre nos reciben como si fuera nuestra casa, y la verdad que eso para nosotros es un placer y un motivo de inmensa gratitud. Y finalmente, last but not least, a nuestras familias, que son pilares importantísimos, nuestros padres, nuestros hermanos, en mi caso particular, especialmente a Ceci, que siempre me acompaña con cariño, banca las noches, las trasnoches de estudio, de conferencia con Santi. Así que bueno, a todos ustedes que están aquí, muchas gracias.